Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, y sin dudar, dar las gracias a Pharmamundi por esta oportunidad que nos da para poder expresar este punto de vista. Que les tengo que confesar que la verdad es que tenía preparado una pequeña ponencia, que no la voy a hacer, y quiero también levantar un poquito el debate sobre cosas que se han hecho e intentar expresar a lo mejor otro punto de vista, que a lo mejor es más conflictivo, pero yo creo que también va a animar bastante también el final del debate. Sí que me había traído algunas presentaciones, sobre todo algunos datos que me parecen interesantes de reflejar, no para seguir, digamos, la exposición, sino para que vean datos, no sé si más o menos determinantes, que permitan más o menos explicar lo que les quería contar. Además, también, además de agradecer a Pharmamundi la oportunidad que nos da a comentar este tema, especial comentar que la verdad es que el área económica, por eso especialmente me gusta, es un área que, sobre todo en el área de propiedad industrial e intelectual, está bastante abandonada. Tiene una razón histórica trepidante, muy interesante, de una discusión que hubo en el siglo XIX, que la verdad es que está poco conocida, pero bueno, pero explicaría el porqué en estos debates sobre propiedad industrial. Hay mucho técnico, mucho abogado, pero no aparecen los economistas. Y contestando tal vez al doctor Velázquez, yo creo que el problema tal vez de la OMS no es tanto que esté dirigida por médicos, por economistas. Auguro que probablemente cuando esté dirigido por abogados, lo siento, pero probablemente también fracasará. Y el problema es que creo que lo que falta es ese punto de vista pluridisciplinar, que al final lo que te permite es llegar a un punto de consenso, que probablemente es donde está en mi opinión, el problema. Además, me parece muy acertado también este debate porque hay dos hitos que a mí me parecen especialmente relevantes en este año. Uno a nivel nacional, y es que la verdad es que todo este proceso de la patente del medicamento ha levantado bastante debate por todo el tema de la hepatitis C y demás, y bueno, pues el debate siempre es sano. Ahora bien, hay que tener cuidado también cómo se plantea, porque también hay a veces mucha leyenda que a veces no es cierta. Y por otro lado también porque, aunque no sea tan conocido, a mí me parece muy relevante que el próximo año, el 1 de enero del 2016, acaban las facilidades que había dado la Organización Mundial del Comercio para aplicar las patentes farmacéuticas en los países menos desarrollados. ¿No? Se acaba de prolongar la semana pasada, se prolongó hasta el año 2022, perdóname. Ah, perfecto. Pero creo... pero por lo que creo, corrígeme si me equivoco, solamente hay 2 países que no lo han implementado, ¿puede ser? O sea, que realmente no es un tema... Pero bueno, me pareció una fecha bastante simbólica. Bien, lo que sí quería aclarar es lo siguiente. Cuando hemos hablado de temas de propiedad, hablando de propiedad industrial y en concreto el tema de la patente, hay que tener en cuenta también el origen de esta figura y el origen de las propiedades. Las propiedades sobre las cosas no se establecen de manera natural, sino que se establecen cuando la gente les da algún valor. No siempre ha habido propiedad sobre el aire, pero yo les aseguro que el aire no les pertenece al Estado. El subsuelo no siempre ha tenido propiedad, pero el subsuelo pertenece al Estado, etcétera, etcétera. En tema de la propiedad industrial, probablemente, no, así con seguridad, viene cuando los Estados se dan cuenta que la importancia del desarrollo de un país viene principalmente por el desarrollo tecnológico y conocimiento del mismo país, de tal manera que deciden desarrollar una serie de iniciativas que permitan efectivamente facilitar esta inversión en este desarrollo en conocimiento. Principalmente esto se produce a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Para entonces surgen muchas iniciativas y curiosamente para entonces probablemente la figura de la patente, que es un estímulo, no hay que olvidarlo, gana por una cuestión bastante clara. Hay otros estímulos. Para entonces se plantearon muchos sistemas, por ejemplo, de premios, de intervención directa, incluso, bueno, pues en Francia pues se dieron honores, etcétera, etcétera. O sea que hubo muchos sistemas para efectivamente incentivar esa creación del conocimiento. La figura de propiedad industrial fue muy interesante por lo siguiente, porque el Estado, en cierta manera, se desligaba de la obligación y del riesgo de tener que invertir en todo ese proceso. Eso se dejaba a un tercero y, sobre todo, que yo creo que es la parte más importante, y es que el sistema lo sufraga, en principio, el solicitante y, segundo, el Estado emite una serie de títulos sin su garantía. Eso yo creo que es un tema bastante interesante. Ahora bien,
También es cierto que el Estado tiene que poner una serie de medios a disposición del solicitante para que efectivamente todo este proceso lo tenga o lo pueda llevar a cabo, este derecho. Pero ojo, también hay que decirlo, no es un derecho activo, es un derecho negativo. Si el solicitante no hace nada, no pasa nada. Bien, esto lo quería contar para comentar lo siguiente, y es que cuando se pensó este sistema de la patente, que al final ha sido el sistema para promover el conocimiento que mejor ha funcionado, porque, bueno, pues por un lado eliminaba el riesgo que estaba asociado al Estado y por otro lado venía sufragado 100%, en este caso por el solicitante, nos tenemos que dar cuenta que siempre van a jugar dos efectos que son imposibles de conciliar. Desde el punto de vista económico, lo que se denomina el efecto dinámico, que es el efecto que invita a invertir por parte del solicitante en ese desarrollo del conocimiento, y por otro lado el efecto estático, y es que una vez creado el conocimiento, si hay algún producto que no tiene costes de distribución, es el conocimiento. De tal manera que efectivamente se está privando a la sociedad de un conocimiento ya creado, cuando esa distribución de ese conocimiento debería tener coste cero. Eso es imposible, además, de conciliar desde el punto de vista de la patente, de tal manera que, desde el punto de vista económico, es lo que se conoce como un second best. Es una menor solución, por decirlo de una manera, no es la óptima, pero es la única manera de conciliar esos dos puntos de vista. Bien, desde el punto de vista del medicamento, yo habría preparado también unos datos que había extraído y creo que la figura de la patente ha funcionado muy bien en este área por lo siguiente, y es que, al fin y al cabo, aunque hay ciertas prácticas que se podían discutir mucho, es una profesión de bastante riesgo. No solamente es la cuestión de invertir en el desarrollo de un fármaco en general, sino todos los desarrollos en los que se ha invertido que efectivamente no han tenido ni un retorno. Yo recogía datos de un autor, se llama Lerner, muy conocido, además muy crítico en el tema de las patentes, que escribió para la WIPO Journal, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, y él comentaba que el 0,5 de los compuestos estudiados son los únicos que dan dinero en este caso, para un desarrollo de investigación, y solamente el 6% de los fármacos que van a fase clínica se obtienen, o luego se obtienen retornos. Bien, yo lo primero que quería plantear es lo siguiente, y es que entiendo que si esta investigación se ha llevado por parte de los fondos privados, y por cierto, hoy por hoy, la inmensa mayoría, por decirlo de una manera, o gran parte de la investigación es privada, no es pública. En algunos países, por ejemplo, en España no, pero en otros países, sobre todo desarrollado, no es así. Probablemente habría que pensar si el Estado estaría dispuesto a asumir el riesgo en estos proyectos. Lo digo porque sería una buena respuesta, sobre todo ahora aquí en el caso español que tenemos, en el que se echa mucho en cara, por ejemplo, los desarrollos universitarios, cuando efectivamente luego no tienen ninguna conclusión. Bueno, pues es un tema que habría que plantear. Luego, por otro lado, comentar, ya sí que voy a ir a la presentación, un esquema que a mí me parece muy interesante, y es que si ha habido un punto de inflexión dentro de la legislación de propiedad industrial es en la firma de los acuerdos TRIPS, los ATPI que se han comentado aquí, porque lo que ha supuesto ha sido un proceso de homogenización brutal a nivel internacional que no se había conseguido ni siquiera con acuerdos anteriores, el convenio de Berna, el convenio de París, etcétera, etcétera. Tiene un truco el convenio TRIPS, y es que si uno quiere pertenecer a la Organización Mundial del Comercio, tiene que aceptar estas reglas del juego, de tal manera que los países desarrollados, en desarrollo y subdesarrollados, si querían entrar dentro de este club, evidentemente tendrían que entrar en este proceso. Pero además también debería comentar, sobre todo por las cuestiones, las facilidades que se recogen en los acuerdos TRIPS, y es que hay un proceso de negociación bilateral que se ha desarrollado, lo que se conoce como TRIPS Plus, que son los acuerdos de libre comercio, que han limitado muchísimo estas facilidades. Por cierto, ahora mismo hay uno en negociación entre Estados Unidos y Europa, que probablemente haría inviable todos estos procesos que hemos hablado de licencias obligatorias, etcétera, etcétera. Bien, mi ponencia, lo que yo quería comentar, sobre todo transmitir, es que creo que lo que falta son faltas de estudios, sobre todo económicos, a la hora de abordar esta normativa. Me explico. Creo que antes de ejecutar una norma, primero que hay que pensar un poco cuáles son los efectos que esto va a provocar.
y sobre todo y especialmente en temas donde la cuestión ética o por la cuestión crítica que tienen es especialmente importante. Y si acaso luego comentamos algún ejemplo. Bien, porque nos guste o no la implementación de unas figuras como es la figura de la patente, al final lo que establece es una serie de incentivos en el mercado que hacen que los actores funcionen de una manera determinada. El ejemplo claro, por ejemplo, lo vemos en India, que ha estado bastante estudiado, y ellos han visto que una vez que se implementaron las patentes farmacéuticas en el año 2005, el desarrollo que habían realizado en investigación en enfermedades tropicales se ha mantenido estable, incluso ha bajado un poco, y ha aparecido un aumento importante de investigación en cuestiones de salud que está dirigido única y especialmente al área oncológica. Evidentemente, lo que comentan en la India es que las enfermedades que tiene su clase media y clase alta es la misma enfermedad que suelen tener la clase media alta de Estados Unidos. Y, por desgracia, esto es un incentivo donde el que vota es el mercado, de tal manera que si no tiene valor comercial, no funciona. Es un poco duro decirlo, evidentemente, porque estamos valorando temas de mercado, pero al fin y al cabo el sistema de propiedad industrial funciona así. La decisión que se tomó es que efectivamente si queríamos estimular la investigación privada donde es el mercado el que vota, pues efectivamente habrá que adecuarse a sus reglas. Bien, ese es el problema que en mi opinión, creo que no se ha solucionado y, de hecho, la mayoría de los autores lo que abogan es para que nunca se deje todo el sistema de incentivos a la investigación solamente en manos de incentivos privados, como puede ser la patente, sino que se cree un sistema mixto de investigación pública y, en este caso, privada, con este sistema de incentivos como son las patentes, de tal manera que el sistema público pueda cubrir aquello que no le interesa al mercado. Creo que tenía aquí algunos datos que me parecían interesantes, y es que comentaban que las enfermedades, desde el punto de vista económico, que representan tal vez el 0,5%, el 1% de los ingresos que podría obtener una farmacéutica desde el punto de vista de la enfermedad, afectan al 18% de la población. Evidentemente, eso no es mercado para una farmacéutica, evidentemente no voy a investigar en ese desarrollo. Y, evidentemente, la farmacéutica ha jugado en un proceso, en un juego, donde está jugando con unas reglas que se han homogenizado para unos y para otros, en situaciones bien diferentes, de tal manera que efectivamente eso está creando disfuncionalidades. Que ese es probablemente el problema, y por eso quería destacar el tema de los efectos TRIPS. El tema de los efectos TRIPS no quería dejarlo solo, sino también comentar otro efecto que a mí me parece bastante importante, también surgido en los años 70 y 80, que es la creación de figuras regionales que facilitan la extensión de patentes. A partir de este proceso, probablemente lo más conocido, si alguno está más o menos habituado a esta terminología de la propiedad industrial, están los procesos PCT, la patente europea, que, por cierto, la patente europea no es una patente comunitaria y es un órgano donde la Unión Europea no tiene ningún control. Eso también hay que comentarlo, no hay que confundirse. Bien, estos sistemas facilitadores, además del sistema homogenizador que se ha producido en otros países, también ha tenido un efecto muy importante, porque ha facilitado la extensión de patentes. ¿De dónde? Evidentemente de los países donde surgen. Solamente un dato que me viene a la mente que es bastante curioso. Solamente hay 3 países en el mundo donde más del 50% de las patentes que se solicitan son de sus nacionales, que es Japón, Europa y Estados Unidos. La inmensa mayoría, incluyendo España, las patentes nacionales, o sea, los desarrollos de investigación nacionales, no alcanzan ni el 10 ni el 15%. Prácticamente todo viene fuera. De tal manera que, desde el punto de vista económico, aquí se produce un trade-off muy, muy interesante, por decirlo de una manera suave. Si yo aplico el trato nacional a un extranjero que puede extender 10.000 patentes, igual que a un nacional que solo puede extender 1.000 patentes, evidentemente aquí hay un trade-off donde uno gana y otro pierde. Y ese es el problema que surge principalmente de estos sistemas facilitadores y de los acuerdos TRIPS, donde se igualan cosas que no son iguales. Esa es la cuestión. Evidentemente, económicamente es un tema bastante interesante, porque produce o elimina lo que se llaman los costes de transacción, los costes de información, porque si una patente es lo mismo que aquí,
que en cualquier país del mundo, efectivamente, esos costes de información se eliminan. Bien, lo que se ha producido, evidentemente, ha sido una explosión de patentes, no solamente nacionales, que son las que se suponen que miden el desarrollo de la innovación en cada uno de los países a nivel mundial, sino sobre todo de las extensiones, de tal manera que el intentar copar otros mercados donde no se ha producido esa investigación, utilizando patentes, en este caso monopolios que me dan en ese país, es lo que efectivamente ha explosionado, sobre todo en los años 90, con esas facilidades. Bien, de hecho, comentar que un tema aquí se ha comentado que a mí me parece bastante interesante, es que probablemente incluso se está produciendo una infoxicación en el tema de patentes. Si hay algo ahora mismo complicado a nivel internacional, nosotros trabajamos mucho en eso, de hecho, es en saber clarificar derechos. Es algo complicadísimo. Se ha comentado el tema de patentes que pueden, o medicamentos que pueden estar relacionados con 1000 patentes. El tema del Solvadi son 21 patentes realmente. El eliminar una probablemente a lo mejor no tendría ningún efecto. Yo ahora mismo recuerdo un tema que es muy curioso, sobre todo aquí probablemente lo recordarán más de uno que haya vivido los años 80, que fue el salto cualitativo que se produjo en el mercado de los pañales. El mercado de los pañales, hasta los años 80, o de los años 80, vino controlado por 2 multinacionales que en total manejaban una maraña, se llama maraña de patentes, patent tickets, de unas 1.500 patentes. Estas, bueno, a partir de efectivamente que se ha caducado estas patentes, ya todo el mundo ha podido fabricar algo parecido a un tema de un pañal. El problema que viene aquí es la clarificación de derechos y sobre todo cuando se ha facilitado mucho esta vía de solicitar y extender patentes, hace que el sistema cada día sea más complicado. Bien, sobre el tema de las facilidades voy a intentar ir deprisa, comentar lo siguiente. Aquí tenía algunos gráficos, pero bueno, no creo que están tan interesantes. Sobre el tema de las facilidades, comentar que al final esto es un tema de mercado. Este gráfico a mí me parece bastante interesante porque, se lo explico ahora mismo, comenta en aquellos países donde más se extienden las patentes y lo compara con el ranking del PIB de cada una de las patentes. Como pueden ver, clarísimamente hay una correlación bastante, quería decir casi lineal, bastante cercana, y al final efectivamente lo que te dicen es que yo extenderé la patente, buscaré el monopolio en otro país, dependiendo del mercado que yo efectivamente vaya a recoger. Claro, ¿qué es lo que pasa sobre todo en los países subdesarrollados? Bien, ahí hay un efecto que yo esto lo oí simplemente una vez en un simposio, no lo he vuelto a ver, que le llamaron efecto Burundi, y es el efecto que tienen las patentes en países subdesarrollados. En el caso de Burundi, comentaban que lo llamaban así porque es un país donde se solicita una media, no se solicita ninguna patente nacional, o sea, los nacionales no utilizan este sistema directamente, no les vale para nada, no tienen el sistema de I+D, evidentemente, no estimula nada dentro del país, pero sí que se extiende 1 o 2 patentes al año. ¿Qué tipo de patentes de un extranjero le puede interesar el mercado de Burundi? Desde el punto de vista económico, evidentemente, son patentes farmacéuticas. Por una cuestión muy sencilla, y es que si aquí hay algún economista lo comprenderá rápidamente, son las que tienen lo que se llaman demandas inelásticas. Por decirlo de otra manera, una multinacional o cualquier empresa solamente podrá tener retornos en un país con estos niveles de desarrollo como Burundi, cuando efectivamente la población está dispuesta a pagar lo que sea por ese medicamento. Lo que sea significa lo que se llama demanda elástica. Independientemente del precio que te pongan, tú efectivamente lo pagarás. ¿Por qué? Porque efectivamente te va la vida, ¿no? De tal manera que este es el grave problema que hay. Ojo, no con el sistema, creo, de las patentes en general, sino con el ajuste que se debe hacer al sistema de patentes. Bien, sí que quería comentar también lo siguiente, y es que aquí se ha hablado mucho de sistemas que podrían permitir este ajuste previo. Históricamente, por eso quería volver a la gráfica anterior. Históricamente, hasta el Tratado de los TRIPS, la verdad es que las legislaciones fueron muy diversas. España es un gran ejemplo de diversidad de legislaciones y les voy a decir que hasta el año 1986, existía lo que se denominaba la patente de introducción. Les explico. Era algo así como una patente de corso, donde si yo veía algo en el extranjero que fuera interesante, ¿por qué no? Si la aspirina estaba registrada en el extranjero pero no se estaba explotando aquí, yo la podía registrar aquí como patente. Yo nacional, sin tener nada que ver con el titular o el legítimo titular o aquel que hubiera investigado o lo hubiera desarrollado.
En España, de hecho, las patentes farmacéuticas no aparecen hasta el año 95, de tal manera que el tema de las patentes farmacéuticas es un tema bastante novedoso. De lo que sí que hay una queja bastante general es que este proceso adaptativo que sí que han tenido los países desarrollados es un proceso adaptativo que no han tenido los países en desarrollo, de tal manera que el problema que ha tenido, sobre todo los acuerdos TRIPS, ha sido que ese proceso de adaptación, un tailor-made, ¿no?, para su país, no es posible. Bien, ha habido muchas facilidades que se han eliminado. Aquí en España había lo que se llamaba la puesta en práctica, de tal manera que no podían existir, por ejemplo, patentes en manos muertas, o sea, que yo registrara el derecho, no lo utilizara y evitara que efectivamente nadie utilizara esa tecnología. Eso se evitaba a través de esa vía. Yo creo que la vía de las licencias obligatorias, sobre todo a través de los acuerdos de libre comercio, está muy limitada, es bastante complicado, además crea bastantes problemas. Ahora mismo, en mi parecer, creo que hay dos vías especialmente interesantes. Una es la que ha comentado el doctor Velázquez, que yo en cierta manera también discuto porque es su problemática, y es efectivamente el aplicar criterios de examen, por un lado, más rigurosos, y por otro lado, lo que llaman raising the bar, y por otro lado, no solamente aplicar criterios más rigurosos, sino intentar limitar al máximo aquello que es patentable, donde hay cierta también capacidad por parte de los Estados. No ir a una patente americana que, por cierto, por eso he querido poner esta flecha. Estados Unidos ha ido o ha realizado un viaje de ida y de vuelta. Este proceso que tuvo en los años 80 de explotar o crear un sistema ultra efectivo de la patente, donde todo se podía patentar, todo lo que estuviera bajo el sol se podía patentar, ahora mismo está retrocediendo hacia atrás y, por ejemplo, los métodos de negocio se están eliminando la patentabilidad, porque les está creando muchos problemas, porque está creando problemas en su mercado. De hecho, en áreas como el software o los métodos de negocio se calcula que el beneficio que pueden tener estas patentes es menor que el coste judicial que está teniendo, de tal manera que es un tema que hay que saber calibrar. Otra vía que a mí me parece muy interesante, además del tema de contar con un buen examen, ahora bien, habría que saber dónde hacerlo, cómo hacerlo y con qué recursos hacerlo, sería también el sistema de precios. En ese sentido, hay un estudio que viene principalmente, como todo, de estudios críticos de Estados Unidos, y hay una línea de estudio principalmente de Francia, que calculaba que las tasas de mantenimiento, o sea, cuando en mí que conceden ese monopolio, yo debo mantenerlo durante un tiempo determinado y tengo que pagar unas tasas anuales para mantener ese monopolio, estaban muy infravaloradas. Me explico. Ellos lo que querían calcular es que, efectivamente, si yo, Estado, te concedo un monopolio cuyo valor de mercado es de 1.000 millones de euros, a lo mejor yo debería cobrar 1.000 millones de euros por ese monopolio que yo te estoy dando, de tal manera que cobre por el servicio que doy hoy. Bien, en Francia hicieron un cálculo y al final vieron que las tasas a nivel mundial debían multiplicarse por 100 para más o menos intentar recoger ese retorno que se obtenía. Háganse el caso de España. Si España hiciera esta política, donde intentase recabar vía tasas el monopolio que ha dado, pasarían los ingresos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de unos 4 millones a cerca de 500 millones de euros. De hecho, la idea de un autor francés ha sido que efectivamente este dinero vaya para financiar aquello que no se financia a través del sistema de las patentes. De hecho, en Ecuador ha habido un experimento bastante reciente, muy interesante, donde subieron las tasas de mantenimiento en general en torno al 2000%, y al subir las tasas el 2000%, la demanda cayó un 50%. Es un negocio rentable. De tal manera que, bueno, puede ser una vía interesante para hacer. Evidentemente tiene limitaciones, como el trato nacional, no puede haber una discriminación, etcétera, etcétera, pero yo creo que sí que hay muchas medidas para poder ajustar el sistema. Y no creo que personalmente el sistema sea malo, sino que, para empezar, las patentes nacieron para un fin muy diferente al que a veces se está aplicando. No todos los sectores se pueden aplicar de la misma manera y probablemente no estamos explorando las vías de retorno que se podían utilizar. Y evidentemente pues siempre hay un efecto presión donde todos los estados evidentemente no son autónomos. Pero eso yo creo que es ya otro derrotero, otro tipo de discusión, o por ejemplo temas como derecho de la competencia. Es un tema que se comenta mucho, que muchas veces no es el problema del monopolio que se crea, sino que no se pueda crear una capacidad mínima de competencia en un país. Para que haya competencia tiene que haber sustitutivos y muchas veces eso es complicado de hacer.